están? Gracias a Dios, bien, ¿verdad? Bueno, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de compartir la palabra. Así que, ¿por qué no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar al Señor y poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Señor, gracias te damos en esta hora porque podemos buscar tu rostro, porque nos permites poder despertar, Señor, respirar, ver a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro lado sanos. Gracias te damos porque es tu misericordia en nosotros, Señor. Ahora queremos poner nuestra mente, nuestro corazón dispuesto a escuchar tu santa palabra. Haga nuestras vidas y ayúdanos a retener tu palabra, pero también a practicarla, Señor. Gracias te damos. Usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el tema del día de hoy se titula La influencia que tiene una madre sobre su generación. La influencia que tiene una madre sobre su generación. Y estaremos analizando primeramente Salmo 127:1. Salmo 127:1 dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Comenzaremos explicando la definición de edificar, que significa construcción o construir, mientras que la palabra casa significa familia. Si leemos entonces de forma parafraseada este versículo bíblico, sonaría de la siguiente manera: si Jehová no construye la familia, en vano nosotros como padres estaremos construyendo. Bueno, que al final del día nosotros los que somos padres somos quienes estamos trabajando arduamente para edificar o para construir precisamente una casa, que en la palabra de Dios se refiere a la familia. Pero si no es Jehová quien nos está instruyendo para poder formar o edificar esa familia, entonces en vano estamos trabajando y cansándonos. A eso se refiere esta parte de la Biblia, ya que la importancia radica no en la construcción meramente, es decir, no radica la importancia en tu familia o en mi familia, sino en la persona que nos está dando el diseño de la construcción en la familia. Por supuesto me estoy refiriendo exclusivamente a Dios. Dios es el verdadero importante. Dios es la persona que nos está dirigiendo en el estilo de construcción que nosotros como padres construir familias. Hoy en día simplemente necesitan casarse, pero está tan distorsionado el estilo de familia que Dios ha diseñado en su santa palabra que cualquiera puede formar una familia aparentemente. Sin embargo, no todos tienen la capacidad de que esa familia sea cristocéntrica y que prevalezca o que permanezca. Demasiados divorcios en la actualidad, incluyendo las familias cristianas o los matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Cristo es en quien debemos estar cimentados como familia. Fíjense que dice Mateo 24:27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, las mismas que se están hablando, dos estilos de vidas, dos estilos de personas, dos estilos de familia. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, refiriéndose a la familia, sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Podemos notar claramente que el principio radica en construir sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Si pudiéramos escuchar la palabra de Dios y simplemente no hacerla, y por lo tanto, por supuesto que vendrán problemas, dificultades en el matrimonio, en la familia, pero si mi vida como mujer no está cimentada en la roca que es Cristo, si mi esposo no está cimentado en la roca que es Cristo, sencillamente todos esos problemas, esas dificultades estarán arruinando nuestras vidas y por lo tanto estarán arruinando la vida de nuestros hijos. Y será grande su ruina. Veamos entonces un ejemplo claro del prototipo de mujer que fue sabia y que no solamente fue sabia, influenció en su generación, es decir, en su hijo. Estoy hablando de la madre del rey Lemuel.
que por supuesto tiene que ver con el modelo alto que nos deja ver las escrituras desde Proverbios 31 y todo el capítulo. Con este ejemplo podremos entonces notar o descubrir el gran impacto e influencia que tiene una mujer sobre sus hijos. Por supuesto, estoy hablando de dos vertientes. Las mujeres tienen un impacto en sus hijos o una influencia en dos vertientes. Puede ser positivo o puede ser negativo. El propósito es que seamos influencia positiva y que enseñemos a nuestros hijos rudimentos y cimientos cristianos de tal forma que ellos aprendan a amar a Dios así como tú lo amas, así como yo lo amo. En Proverbios 31 vemos que Lemuel está narrando los consejos que le dio su madre y que por supuesto influyó en él, no solamente como esposo, como persona, sino también en su gobierno. Veamos por favor Proverbios 31:1. Palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Podemos notar que la madre enseñó los principios que están escritos en la Biblia, tanto morales pero también espirituales. Esto nos habla de una crianza diferente a la que comúnmente nosotros conocemos. Es una crianza bajo los parámetros de Dios y no bajo los parámetros de la madre de Lemuel. Y eso hace hincapié a que muchas de las veces nosotras, como somos mujeres adultas, que somos inteligentes, de repente consideramos que es mucho más sabio criar a nuestros hijos desde nuestras propias perspectivas y no vamos exclusivamente a la palabra de Dios para encontrar en ella cuál es el estilo de crianza que nuestros hijos deberían de estar recibiendo a través de nuestras personas. Bueno, la madre de Lemuel hizo esto precisamente. Enseñaba la palabra de profecía, enseñaba los principios de Dios. Y el siguiente versículo hace una máxima expresión del gran amor que esta mujer y el afecto que esta mujer le tenía a su hijo. Proverbios 31:2. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? ¿Cuántas de nosotras, siendo mujeres cristianas, pues de repente se nos dificulta mostrarle el afecto, el aprecio, el cariño que le tenemos por supuesto a nuestros hijos? Porque creo que muy pocas podrían decir no amo a mi hijo. Claro que los amamos, pero muchas de nosotras nos justificamos diciendo, no, es que a mí no me criaron así, no, es que a mí mi madre no era conmigo expresiva, no, es que yo soy demasiado seca. Sí, todo eso eras antes de Cristo. Y razón tenías de decirlo y decir, estoy repitiendo el patrón de mi mamá en su estilo de crianza. Sí, porque tu mamá probablemente no conocía del amor de Dios, pero tú y yo que ahora conocemos el amor de Dios, pues el estilo de crianza tiene que ser cristocéntrico, no bajo nuestros propios parámetros. Así que no hay justificación de no expresarle nuestro amor y nuestro aprecio y nuestro cariño a nuestros hijos, aún en la etapa en la que se encuentren. Es muy importante hacerlo, porque ¿sabes qué? Si no lo haces tú, habrá otra mujer que probablemente tenga tu edad y le dé el aprecio que tu hijo necesita, que tú no le das. Y por eso tantos matrimonios de jóvenes casándose con mujeres adultas, porque buscan en ellas la figura materna. Tantas jovencitas casándose con jóvenes, con personas adultas, hombres adultos que por supuesto proveen esa necesidad que existe en su corazón, y ellos sí las abrazan, ellos sí, o ellas también, ¿verdad? Los abrazan. Entonces es lo importante, y vemos claramente el ejemplo de esta mujer que fue sabia, que le decía a su hijo, qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos. Expresaba claramente el anhelo que tenía. Sin embargo, miren, la palabra nos muestra que el ejemplo claro para influenciar a los hijos es mediante la practicidad de la palabra. No hay otra forma de influenciar a nuestros hijos hacia el camino de Dios. Necesitamos influenciarlos a través de la práctica. Nuestros hijos tienen que ver que nos esforzamos por practicar la palabra, que podemos decir, yo me esfuerzo, sigo siendo pecadora, me equivoco todos los días, probablemente puedo ser hasta injusta contigo, hijo mío, pero tú estás viendo en mí un esfuerzo. No me puedes recriminar que escucho la palabra y hago caso omiso. No hay forma de que lo hagas. Entonces tendremos la calidad moral de poder exhortarlo, de poder decirle cuando él está fallando delante de la presencia de Dios. Por supuesto, esto tiene que ser mediante la palabra, porque la única forma de que seamos convencidos de nuestros pecados es a través de la palabra. La palabra nos convence de nuestros errores. Entonces, necesitamos practicar, pero también necesitamos el amor, con el que primeramente nosotras profesamos tener a Dios, ¿sí o no? Y por el amor que nosotros
lleva a ser obedientes a Dios. Y justamente este es el tipo de influencia que ejerció la madre de Lemuel en él, la influencia del amor. ¿Y cómo se lo demostró? Bueno, haciéndole saber que era el hijo de sus deseos, es decir, que lo anhelaba profundamente, lo cual le permitió tener una niñez a Lemuel, o una crianza pues sana, pues porque lo amaba, ¿no? Cuando anhelas tanto el hijo, pues lo proteges, le muestras tu amor, tu afecto, a diferencia de las personas que tienen hijitos sin deseo. Este es el estilo de crianza que él tuvo, una crianza pues sana, una crianza con amor. Despertó en él un sentido de pertenencia: pertenezco a mi mamá, pertenezco a esta familia, sé quién soy. De amor, de crecimiento, de seguridad, siendo amado y deseado por su madre. Esta madre enseñaba con la profecía bíblica, con los principios de la palabra de Dios y por supuesto con su ejemplo. Así que no es suficiente que leamos la Biblia, podemos hacerlo y aprender mucho, y es muy bueno, siempre tenemos que leer la Biblia, pero necesita el complemento de escudriñar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente su iluminación y encontremos esas cosas ocultas de las que dice la Biblia. Su complemento es la práctica, porque a mayor práctica, mayor habilidad de poder ejecutar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y de esta manera esta mujer impactaba el corazón de Lemuel. Pero veamos qué le enseñaba a su hijo. Proverbios 31:3, y ahí inicia la consejería. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruyen a los reyes. Miren, después de que las escrituras nos dejan ver que lo crió en un parámetro, por supuesto, bíblico y en un ambiente de amor, pertenencia, comprensión, respeto y disciplina también, porque bueno, si amamos a nuestros hijos necesitamos disciplinarlos, así dice la Biblia. Tan es así que aún en su juventud adulta, pues este hombre podía atender y escuchar el consejo de su madre. Entendemos que en estos momentos de la vida de Lemuel ya era un adulto, un joven, y él, a pesar de estar adulto, atiende el consejo de su mamá. Eso nos habla del respeto que le tenía y la influencia que esta mujer ejercía sobre ella. Ella cumplió cabalmente lo que dice el Señor en su palabra, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por supuesto que lo hizo de manera cabal. En la etapa que le pertenecía le instruyó suficientemente con la palabra de Dios para que cuando él creciera siguiera escuchando a su madre y siguiera yendo por un buen camino en su persona. Ahora, hablamos de una influencia correcta, hermanitas, ¿sí? Porque podemos estar influyendo en nuestros hijos de forma negativa. Si te pegan, pega, ¿sí? No te dejes. Estamos influenciando a nuestros hijos de forma negativa, porque le estamos enseñando agresividad. Pero ¿qué dice la palabra? Sufre lo propio, ¿sí? Si te dan en una, pon la otra. Pero como son nuestros hijos, nos duelen, ¿sí o no? No queremos que sean lastimados. Sin embargo, a veces equivocadamente aconsejamos a nuestros hijos en su etapa infantil de manera inadecuada. Por eso es que la influencia de esta mujer es correcta, es santa, es bíblica y conforme al corazón de Dios. Ella le estaba dando el consejo de fidelidad e integridad para con Dios, de tal modo que no se involucrara con cualquier mujer que no amara a Dios, porque la madre sabe que su hijo en esta etapa de su vida pues ya le va a empezar a atraer las mujeres, y entonces de forma anticipada da el consejo. ¿Tú estás atendiendo el proceso de desarrollo de tus hijos? ¿Estás viendo qué es lo que le depara dentro de 3-4 días? Porque ya creció, ya no es un bebé, ya no es un niñito. ¿Estás hablándole como le corresponde en la etapa en la que él está? ¿O sencillamente estamos obviando? No, mi hijo no le va a pasar eso, a mi hija no le va a pasar eso. El peor error que podemos cometer como madres es obviar que nuestros hijos no van a pasar por alguna circunstancia. No podemos obviar, porque el mundo los está atrapando, aún a los jóvenes cristianos, a las jovencitas cristianas. Se los está comiendo con tanta información por redes sociales. Así que nosotros tenemos que estar como esta mujer, un paso adelante. Esta mujer ya vio, mi hijo ya creció, en cualquier momento va a tener interés por mujeres, y entonces inmediatamente da el consejo y le dice, ¿sabes qué? No des a las mujeres tu fuerza. Y esto habla acerca de guárdate en santidad.
de integridad, porque se refiere al aspecto de relaciones amorosas, sexuales, ¿sí? Y se anticipa y le da el consejo. Es que miren, definitivamente eso es lo que le pide el Señor a nuestros jóvenes. Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? La única manera de que un joven pueda vivir de una manera íntegra, pues es vivir la palabra de Dios. Salmo 119:9. Esto nos habla de que nosotras debemos estar alertas y siempre observando cómo está creciendo mi hijo y cómo está creciendo mi hija, a fin de darles pues el consejo que es pertinente para su etapa, de forma, por supuesto, muchas de las veces pues anticipada, ¿verdad? La madre de Lemuel no esperó a que su hijo se involucrara, ella anticipó el consejo. Si nosotras somos entonces lo suficientemente sabias y obviamos las cosas, los hijos correrán el riesgo de caer en el famoso pololeo. Y quiero explicar este punto. Si nosotras no fuéramos lo suficiente sabias, nuestros hijos adolescentes corren el riesgo, porque a partir de la adolescencia hoy en día los jóvenes y las jovencitas ya tienen relaciones amorosas. Ya no es como antes, pasaban hasta los 18 años y muchas veces no tenías novio, 20 años y no tenías novio. Hoy en día no sé, las jovencitas de 12 años, los jóvenes de 12 años están teniendo situaciones amorosas y muchas veces conllevan a otro tipo de cosas. Pero si nosotros no somos lo suficientemente sabias, podemos correr el riesgo de que nuestros hijos caigan en el pololeo. El pololeo no es otra cosa más que relaciones amorosas sin un sentido, sin el propósito de Dios correcto. El propósito de Dios para el noviazgo es que en el futuro, en el tiempo pertinente, después de que ambas partes se conocieron, se edificaron, planearon en el Señor, oraron juntos, siguieron en la iglesia juntos, tienen planes juntos para servir a Dios y ambas familias se conocen, pues el resultado será el matrimonio. Es que para eso es el noviazgo, para que al final del día cumplas lo que dice la palabra de Dios y puedas casarte y formar una familia. Pero muchos de los jóvenes están pololeando todo el tiempo. Tienen una novia, tienen otro novio, ¿verdad? Y todo el tiempo están sin un sentido y andan disfrutando de su carnalidad y no se están guardando en santidad por cuanto entregan su corazón a cualquier persona. Bueno, la madre de Lemuel le dice: guárdate en integridad y guarda tu corazón. No andes por ahí nada más pololeando. Muchos de los casos que es peor, no solamente están teniendo noviecitos y noviecitas, sino que muchos de ellos están cayendo en fornicación, u otros tantos hasta en adulterio, ¿sí? Jóvenes cristianas relacionándose con personas casadas porque se enamoraron. Así de vulnerables están nuestros hijos. Por eso la importancia de conocer este ejemplo tan claro de la palabra de Dios, que nos habla de cómo es el modelo en el que nosotras tenemos que instruir a nuestros hijos de forma anticipada. Proverbios 31:4 y 5 siguen diciendo: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Miren, básicamente esta mujer le dice a su hijo: no te perviertas emborrachándote con los vicios, porque estando en esa situación podrías perder la cordura, podrías perder y olvidarte de la ley con la que tú tienes que estar gobernando a tu pueblo. Es que el rey Lemuel era un gobernante, tenía una responsabilidad frente a otros, tenía que cuidar que la ley se cumpliera, por cuanto él era quien ayudaba a que esto fuera posible. Nuestros hijos hoy en día, no sé si tus hijos y los míos lo están siendo, pero yo espero que los tuyos también están siendo diseñados, criados y enseñados para servir a Dios y para amar a Dios y obedecerlo con todo su corazón. Yo quiero pensar que tus hijos están siendo criados así, ¿verdad que sí? ¿Sí? Amén. Por lo tanto, bueno, ellos necesitan del
bíblico. Quiere decir que ellos juegan un rol sumamente importante en la humanidad. Ellos tienen que recordar siempre la ley con la que sus vidas están siendo guiadas, la palabra de Dios. Necesitamos entonces enseñarles que las Escrituras les habla constantemente de ser examinados a sí mismos. Ellos tienen que estar siempre expuestos a ser examinados por Dios. Tienen que ser sometidos con convicciones propias, porque la Biblia nos habla en el Salmo 139, 23 y 24 de esto. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. La madre consideró en todo momento el lugar importantísimo que ocupaba su hijo. Era un gobernante, y ustedes pueden decir, no, pues sí, era un gobernante. Pues por eso, ¿no? Lo cuidaba tanto. Tu hijo y mi hija, o mis hijos y tus hijos, son hijos de Dios. Son sumamente importantes. Son las futuras personas que estarán compartiendo de Dios, que estarán ocupando nuestros lugares, que estarán dirigiendo a otras personas, y ellos tienen el llamado, pero por supuesto que lo tienen, hermanas, porque todas hemos sido llamadas a compartir la palabra de Dios. Pero necesitamos entonces enseñarles a nuestros hijos el lugar tan importante que ocupan en la sociedad, no con soberbia, sino la gran responsabilidad de cumplir la ley, de tal modo que sus vidas impacten a otros, así como tu vida está impactando su vida. Es necesario que entendamos quiénes son nuestros hijos y que los llevemos por convicción propia a que deseen en su corazón ser examinados por Dios, porque muchas veces nos estamos equivocando y ellos se están equivocando. ¿Y saben qué pasa? Que el peor error que podemos permitirnos es equivocarnos en decir, soy suficientemente santa, sí estoy haciendo las cosas bien, y no ser examinadas por Dios, porque el diablo nos engaña. El diablo te dice, no, tú estás súper bien, tu marido es el que está fatal. Esta palabra es para su tanita, para ti no. No, la palabra de Dios es para ti, siempre será para ti, siempre será para mí en primera persona. Si el de al lado y el de al lado captó la palabra, gracias a Dios, y si no lo hizo, perdió la oportunidad de ser corregida por Dios, confrontada, pero también animada a obedecer, porque pues de eso se trata, que aprendamos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las fallas que estamos teniendo delante de Dios, de tal manera que nuestras vidas sean totalmente restauradas para ser perfeccionadas para la buena obra. Quiere decir ser maduras para hacer buenas obras, obras que den vida, no obras muertas. Entonces, llevemos a nuestros hijos a la presencia de Dios y que ellos puedan tener a plena conciencia, Dios, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Mis pensamientos son santos? ¿Estoy por el camino que tú quieres que yo esté? Esta madre no solamente aconsejaba a su hijo en el sentido para su vida personal, sino también para su propio gobierno. Bueno, porque sabía cuáles eran sus deberes como gobernante. Tú y yo sabemos cuáles son los deberes de nuestros hijos como adolescentes cristianos, ¿sí? Pues en eso tenemos que estar instruyendo. Aquí vemos 3 advertencias muy claras. Evitar las mujeres paganas, ¿verdad? Así que si tu hijita o tu hijito te dice, no mamá, es que mira, es que es bien buena gente, mamá, me ama mucho, me regala muchos chocolates, muchas flores, pero hijita, ¿cuántos años tienes? No mamá, tengo 15. Híjoles, hija, ¿estarás lista para casarte en qué te gusta? ¿2 años? Digo, ese es el tiempo pertinente para... En 2 años creo que se pueden conocer. Más tiempo corren el riesgo de otro tipo de situaciones. ¿Ya te quieres casar, hijita? Ay, no, mamá, ¿cómo crees? Si estoy bien chiquita. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es un joven de la iglesia? Ay, mamá, no ha ido, pero yo lo voy a convertir. ¿Será cierto? Puede ser cierto, pero solamente Dios lo sabe, porque también puede ser mentira, ¿verdad? Y que lejos de que lo convierta, pues ella termine siendo arrastrada por el mundo. Muchos casos así que yo sé que ustedes han visto.
Así que tenemos que advertir a nuestras hijas y a nuestros hijos de evitar relacionarse amorosamente con personas paganas. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No creo que nuestros hijos quieran tener de suegro al diablo. ¿Verdad? Porque si no somos hijos de Dios, somos hijos... Lo siento, se escucha muy fuerte, ¿no? Pero eso es verdad. Así de sencillo. Número 2, no entregarse a los vicios. Dice, no entregarse a la bebida. ¿Se acuerdan que le dijo? En el Proverbio 31:4, no es de los reyes, Olemuel, no es de los reyes beber vino. No entregarse al vicio. Y no solamente se refiere al alcohol. Hoy en día hay muchísimas oportunidades para nuestros hijos de que ellos caigan en distintos vicios, drogas, alcoholismo y otro tipo de cosas. Así que necesitamos darles el consejo a nuestros hijos. Mira, llegará quien te diga, mira, estás pasando por una depresión, aquí está esto, te vas a sentir feliz. ¿Qué vas a hacer, hija? O hijo, ¿qué vas a hacer? Rechazar inmediatamente esa oportunidad que el diablo te está dando. Y número 3, no pervertirse para no olvidar la ley, de tal modo que no se dejara de hacer justicia, es decir, lo correcto, ¿verdad? Pues es que él era gobernante. Nuestros hijos no son gobernantes, pero que no se olviden de la ley de Dios, de tal manera que siempre estén haciendo lo correcto. El día que se les olvide los principios de Dios, empezarán a vivir una vida que no va a agradar a Dios para nada. Prácticamente le dice lo que está escrito en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay muchas oportunidades de que nuestros hijos se amolden al mundo actual, porque las modas de este mundo están a la orden del día. Miren, desafortunadamente no podemos tener a nuestros hijos e hijas excluidos de este mundo, porque aquí vivimos. No pertenecemos a este mundo, sí lo entendemos eso, ¿verdad? Y nuestros hijos tienen que comprenderlo. No pertenecemos a este mundo, nosotros estamos de paso, pero no podemos excluirlos. Pero sí podemos orientarlos todo el tiempo hacia el camino de Dios, con nuestros consejos bíblicos, con nuestras conversaciones, traerlos a la iglesia, a sus reuniones de niños, a sus reuniones de jóvenes, ¿verdad? De tal modo que ellos tengan mayor inyección de la palabra de Dios que del mundo, porque pues las redes sociales están a la orden para ellos. Pero ¿qué pasa cuando es la reunión de jóvenes y nuestros hijos, ay mamá, no quiero ir? Y nosotros, en lugar de que alentemos, está bien pues, está lloviendo, te vayas a enfermar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay reuniones de mujeres? Ay, es que es temprano, me tengo que levantar a las 7, hacer de almorzar, desayunar para que me dé tiempo a arreglarme. No, pues de todas maneras cada domingo, ¿no? Y entonces nuestros hijos en la práctica ven que a ti se te hace fácil dejar de ir a una reunión. Entonces el día que él te diga, no quiero ir, pues, ¿qué crees? Pero el otro día no fuiste, ma. ¿Y qué le vamos a decir? Por eso es que la mejor influencia es a través de la practicidad, es decir, del ejemplo. El ejemplo arrastra, hermanas. Como trates al esposo, tus hijas y mis hijas tratarán a su esposo. Como nuestros esposos nos traten, nuestros hijos tratarán a sus esposas, porque el ejemplo arrastra más que las palabras, ¿verdad? Por eso venimos a llenarnos de la palabra de Dios, para que aprendamos cuál es nuestro comportamiento y cuál es el rol que Dios ha estipulado en su palabra para mí, que soy mujer, y ejercerlo. ¿Lo ejerce el esposo? ¿Sí? ¿No? No nos compete. Pero como tú aprendes, tú ejércelo. Probablemente tu ejemplo de ejercimiento no solo arrastra a tus hijos, también arrastra a tu esposo si no lo está haciendo. Pero si estamos pensando que vamos a dar pasos de fe hasta que el esposo lo haga, pues ¿qué crees? O sea, a lo mejor el esposo nunca lo hace.
y ahí te vas a quedar esperando. Necesitamos hacerlo nosotras, porque la salvación es individual, ¿sí o no? Y el esposo dará cuentas, hermanitas, no se preocupen, ellos tienen mucha responsabilidad, la misma que tú y yo, solamente que en el lugar que le corresponde de autoridad. Proverbios 3, 6 y 7 dice: da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Es que sí o no, que el vino te da alegría momentánea, ¿sí? Y entonces la madre dice: ok, mira, tú eres el rey, tú no te embriagues, porque tú no puedes perder tu dominio propio, tú no puedes olvidarte de la ley, tú no puedes olvidarte de hacer justicia, de hacer lo correcto. Ok, todo el pueblo está triste, tienen aflicciones, tienen dificultades, dales vino a ellos, que se alegren un momento, que se olviden de sus tristezas, pero tú, guárdate. Y es que el mundo puede llenarse de vino, hijito, hijita, pero tú no, ¿sí? Sí, hay muchas tardeadas y es bien padre ir y convivir, pero invita a tus amigas al cine, invita a tus amigas al parque, den una vuelta, de esa manera también se puede convivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros hijos pasarán muchas situaciones difíciles, hermanitas, pero debemos procurar que adquieran los principios y los consejos de Dios para poder actuar en las circunstancias difíciles en donde el diablo les presenta la oportunidad de pecar. Darles las herramientas, porque no los podemos tener en una burbuja. Porque hoy, antes de los 12 años, nosotros podemos ayudar a nuestros hijos y decirles qué hacer, pero a partir de los 12 años los hijos ya tienen una conciencia, y hasta antes. Bueno, en la actualidad, no sé, niños de 3 años, 4 años ya eligen su propia ropa, ¿verdad? Y como el mundo está tan moderno, sí, que se vista como quiera, para que le demos personalidad propia. No, tú sabes cómo tendrías que vestir a tu hijo o a tu hija. Es bueno darles la personalidad, pero se forja a través de la palabra. ¿Qué tal si la niña tiene 4 años y quiere usar puro pantalón? Cuando crezca, ¿querrán utilizar vestidos y faldas? No, me pasó. Por comodidad, mejor el pantalón, ¿sí o no? Somos prácticas. Pues crecieron, y ¿qué creen? Mis hijas van a comprar conmigo y no buscan un vestido ni una falda, buscan pantalones por practicidad. Bueno, es que les enseñé a vestirse así. Así que ahora les digo, lo siento mucho, pero también vestiditos. Es bueno, falditas. Ay, pero mamá, ni modo. Sobre todo la más grande, ¿no? Todavía la chiquita pues dices, bueno, pero la más grande, hija, ya necesitas empezar a utilizar. ¿Les gusta? ¿No? ¿Lo intentan? Sí, ¿verdad? Pero nuestros hijos no siempre van a decidir lo correcto porque son niños. Tú eres la encargada de decidir por tu hijo hasta que él tenga la suficiente madurez para decidir y hacerse responsable de sus acciones. ¿Qué les gusta? Vamos a decir conforme a la ley, hasta los 18 pues, ¿verdad? Que todavía están en casa y tú los mantienes. Ya a los 18 si dices, mamá, ya no quiero obedecerte, mijito, perfecto. Toma responsabilidad propia, porque como todavía proveo para ti, te sustento, pues la ley todavía me ampara. Pero ya no quieres obedecer, perfecto. Estaré orando por ti, aquí está la casa, empieza a trabajar y provéete a ti mismo para que puedas decidir por ti solito pues lo que quieres. Y si tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, a la bendición. Y si no es así, pues ¿qué crees? Te va a ir mal. Pero ya tienen conciencia, hermanos. Ya les enseñaste lo suficiente. Ya están en la edad de poder decidir. Y un día nuestros hijos van a tener la oportunidad de decidir en Cristo si quieren verdaderamente ser hijos de Dios, o muchos de ellos solamente es porque vienen a la iglesia, porque tú los traes. Y están siendo engañados y entretenidos por el diablo. Para que mi mamá no diga nada, pues. ¿Verdad? Pero muchos jóvenes, adolescentes, que no son verdaderamente convertidos, que necesitan una conversión.
y que para eso estás tú y yo, para compartirles, porque si llevamos la palabra de Dios a otros, y eso es bíblico y es correcto, cuanto más a los de nuestra propia casa, ¿qué no tendríamos que estar empezando por ahí? Que la palabra de Dios convenza a nuestros hijos de su pecado y que se conviertan a Cristo, así como tú y yo nos hemos convertido. Pero, oh sorpresa, a veces ni papá ni mamá son convertidos. Y pues los hijos no ven práctica. Y lo único que provocamos es desilusión. Y muchos jóvenes, cuando yo crezca y me vaya de la casa, y muchos casos así, crecen y se van y viven pues la vida conforme ellos quisieron, porque nunca conocieron verdaderamente a Dios. No los llevamos a conocer a Dios. Esta mujer conocía también a Dios, que sabía sus principios y cómo debía de criar a su hijo, y así lo hizo. Esto habla de que necesitamos prepararnos en la palabra. Somos mamás y necesitamos estar bien alistadas con la palabra de Dios para poder aconsejar a nuestros hijos conforme a la palabra, no conforme a nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos se van a equivocar. Así que nuestros hijos pues, pasarán dificultades y debemos procurar que adquieran los principios bíblicos firmes de Dios, de tal modo que aprendan a ser personas sensatas, sabias, sobrias, sabiendo aplicar la ley de Dios en sus vidas para poder evitar comportamientos ajenos a como lo hacen las personas que conocen de Dios. Proverbios 31, 8, 9 sigue diciendo: abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Lemuel fue exhortado y aconsejado por una mujer de influencia para él, aún en el área de su trabajo, porque este era su trabajo, gobernar a su pueblo. Aún en este sentido, ella se preocupó por darle el buen consejo. Bueno, nosotras debemos estar aconsejando a nuestros hijos en todas las etapas y las áreas de su vida, en todas absolutamente, de tal manera que comprendan bien a Dios. Mucho más, hermanitas, cuando ya tienen plena conciencia del bien y del mal. Mucho más cuando tienen plena conciencia de lo correcto y lo incorrecto. Así que, ¿qué necesitamos entonces para parecernos un poquito más a la mujer que era la mamá de Lemuel y que fue una influencia santa positiva para su hijo? Necesitamos 3 principios bien básicos, que yo ya sé que ustedes se lo saben. Practicar la palabra de Dios. ¿Verdad que ya se lo sabían? ¿Sí o no? En innumerables predicaciones nos recomienda Dios a través de las autoridades: practiquen la palabra. Considerarla como nuestro manual de vida, porque eso es para cualquier otra cosa. Porque en ella encontramos todas las herramientas para criar, aconsejar y educar a nuestros hijos, para que no se pierdan en su propio camino. Segunda Timoteo nos dice 3, 16 y 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, entiéndase así, enteramente instruido para toda buena obra. Así que olvídense de otros libros, hermanitas. El libro, pues, ¿cómo criar al hijo joven? No, vayan a la palabra de Dios. Ese es el manual de nuestras vidas. Ahí encontraremos todo. Así que es muy fácil practicar la palabra de Dios y no olvidarnos del manual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Según el principio que encontramos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Número 2, cambiar completamente nuestros estilos de pensamiento. ¿Mediante qué? Pues la renovación del Espíritu Santo a través de sus escrituras. Efesios 4, 23 y 24 dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Así que cambiemos nuestra mente, renueva tu mente y deja que Dios obre en tu mente para que ponga en tu mente sus pensamientos, sus principios, sus deseos, sus anhelos y puedas parecerte más a Él. Sé honesta. Señor, es que esto no, yo lo recibo, pero nada más no lo quiero hacer, Señor. Me resisto, Señor. Sé honesta.
Dios te va a dar las fuerzas. Número 3, ser mujeres obedientes al consejo y no olvidadizas. Jeremías 7:23 dice: lo que les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Y miren, con esto, siendo mujeres obedientes al consejo de Dios y no olvidadizas, esto trae una gran recompensa. Dice que si nosotros obedecemos a Dios, nosotros podremos ser parte de su pueblo y nos irá bien. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Siendo obedientes, seremos parte de su pueblo, nos irá bien. Pero no solamente eso. Segunda Timoteo nos habla de otra recompensa cuando nosotros somos obedientes. Segunda Timoteo 4:8. Y voy terminando. Sé que Dios es juez justo y que cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia. Tendremos una corona, porque Dios corona la obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra, hermanitas. Mucho trabajo, ¿verdad? ¿Tienen jóvenes en casa? ¿Tienen niños en casa? Esta palabra fue para ustedes y para mí, por supuesto, primeramente, ¿verdad? Que el Señor nos dé la sabiduría suficiente para estar alertas, para aconsejar a nuestros hijos bíblicamente, para que cuando pasen situaciones que son bien complicadas, pues tengamos la madurez y la sabiduría para poder abordar esa situación de la mejor forma. Porque a veces nos equivocamos al abordar cosas con nuestros hijos, ¿sí o no? A veces explotamos en ira y esa ira nos lleva al pecado y no obramos con buenas obras hacia ellos. Que nos dé la capacidad también de poder ejercitarnos en la palabra. Que no solamente seamos oidores y oidores y oidores y que olvidemos, sino que demos pequeños pasitos de fe. Aprendamos una cosa y la hagamos. Que de este día, en la enseñanza de mujeres y en la predicación general, te lleves solo una cosa, aunque sea, que puedas practicar. Porque solamente de esa manera aprenderemos la palabra de Dios y eso nos llevará a ser maduros y reaccionaremos ante las dificultades del hogar de forma distinta a que cuando éramos inconvertidas, ¿verdad? En nuestra vieja naturaleza las cosas las arreglábamos como a golpes, a gritos, ¿verdad? Pero ¿cómo resolvemos ahora las situaciones difíciles? Bajo los parámetros de Dios. Y que cuando nos equivoquemos vayamos a la presencia de Dios, porque abogado tenemos para con Dios, y así también nuestros hijos, abogado tienen para con Dios. Y si yo me equivoco, cuanto más ellos que están jóvenes, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Así que el Señor les bendiga, hermanas. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias te damos en esta hora. Cierra tus ojos, vamos a orar solo un momento por tu hermosa palabra. Tu hermosa palabra nos confronta, Señor, en nuestras debilidades. Eres un buen Padre, el mejor de todos. Por eso anticipas el consejo bíblico. Y hoy sabes que hemos pasado a esta etapa maravillosa de ser madres. Y que nos equivocamos, Señor, porque muchas veces no estábamos preparadas. Y aun cuando crecemos y hemos madurado en edad, fallamos, seguimos fallando y no sabemos qué hacer muchas veces, Señor. Pero por eso nos aconsejas. Nos aconsejas que la influencia basada en el amor puede mucho más que cualquier otra cosa. Y esta mujer fue un ejemplo claro. Fue sabia, fue prudente y fue de influencia para su generación. Queremos y anhelamos seguramente en el corazón de mis hermanas poder ser influencia para nuestros hijos, Señor. Queremos ver a nuestros hijos un día adorarte y exaltarte como hoy en día lo hacemos nosotras. Queremos ver a nuestros hijos esforzándose, Señor, en practicar su palabra como hoy en día lo hacemos nosotras. Porque hemos sido convencidas de nuestro pecado, de nuestra necesidad por ti, Señor. Gracias porque has tenido a bien y en tu misericordia hacernos instrumentos útiles para tu gloria y para tu honra, Señor.
Ayúdanos a ser lo suficientemente sabias para dar buen ejemplo a nuestros hijos, Señor, en el respeto a nuestro esposo, en el orden que tú has establecido, en tus principios bíblicos, Señor. Que mi único objetivo sea agradarte a ti más que cualquier otra persona, porque de ese modo podré agradar a mi esposo, podré ser buena influencia para mis hijos, Señor, y podré edificar y construir una familia sobre ti, que eres la roca. Y podremos morir de viejitos con mi esposo, Señor. Y entonces mis hijas y mis hijos se casarán y también morirán con sus esposos y sus esposas de viejitos, porque lo vieron en nosotros. Ayúdanos a permanecer en el matrimonio hasta que la muerte nos separe, Señor. Que nuestra familia no sea destruida porque no atendimos el consejo que tú hoy nos has dado. Que seamos mujeres que edifican su casa sobre la roca que eres tú, sobre tu palabra. Que seamos sabias para construir peldaños lo suficientemente grandes y fuertes en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y renueve nuestras mentes de tal manera que haya una disponibilidad perfecta de obedecerte, Señor, aunque sea difícil. Pero sabemos que tú eres quien nos fortalece, que tú eres quien nos guía y nos ayuda, Señor. Gracias por esta palabra que confrontó nuestros corazones, porque sé que lo hiciste, Señor, pero que nos anima a poder seguir haciendo las cosas conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendecimos a nuestras hermanas, Señor, y en ellas bendecimos a sus esposos y a sus hijitos también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanitas. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Pues vamos a dar gracias a Dios.